el próximo jueves 19 de septiembre a las 8:30 de la mañana en su habitual horario. Se espera que el mandatario Mulino aborde lo referente al sistema de pensiones del programa de invalidez, vejez y muerte, la crisis de la Caja de Seguro Social, específicamente en el subsistema de beneficio definido del programa IBM, ha alcanzado niveles alarmantes, con déficit de 673.5 millones al cierre del 2023. Tenemos a el empresario Jorge Nicoló con nosotros esta mañana, un hombre que ha dedicado tiempo al estudio del tema de la Caja de Seguro Social. Bienvenido, señor Nicoló. 673.5 millones el déficit al cierre del 2023. Explíquele eso a los panameños en buen español. Bienvenido. Buenos días, Álvaro, y el grupo. Realmente gracias por la invitación. Esto no es sorpresa. O sea, esto ya estaba estimado que iba a ocurrir. Así que estos déficits lo que van a hacer es que van a ir en aumento. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que los egresos, esa es la palabra, los egresos son mayores que los ingresos. Si antes de empezar a decir, bueno, cuánto aporta el gobierno por esto, cuánto aporta por lo otro y cosas como esa, el déficit neto entre ingresos y egresos, de acuerdo a los estados financieros que acaban de entregar del 2023, son 848 millones. Y después entran una serie de créditos que están allí, que lo bajan a 673. Y en adición, el fideicomiso del Banco Nacional pasa a la Caja de Seguro Social 517 millones, que son déficits que ocurrieron en años anteriores, pero que ahora recibieron esos fondos, que son 517 millones. Entonces, pienso de que la situación continúa siendo seria, nada ha cambiado. O sea, todo sigue exactamente igual. Yo escucho por la calle de que las cosas han cambiado, que no está tan mal como se estaba comentando anteriormente. La situación sigue crítica. Sí, casualmente yo veía un tuit de un economista hace unos días que, como están las cosas, íbamos a tener que bajar la edad de jubilación. Es más, lo estoy buscando por aquí para comentarlo y no salirme de lo que planteaba. Dice, vamos a ver, aquí está. Oye, ¿dónde está? Eso lo escribió. El Seguro Social acaba de publicar los estados financieros del 23 y atención, aumentó sus fondos en 587 millones y el sistema solidario tiene 4 millones más que el año anterior. Si seguimos así, en lugar de aumentar edad de jubilación, habrá que bajarla. Explíqueme eso. Eso, con el perdón de quien lo haya dicho, la verdad que eso no es cierto. Si le quedan 4 millones y se le ha metido 517 millones y en adición hay otros ingresos que vienen del gobierno central, como de 100 y pico millones también, y nada más le quedan 4 millones, pues obvio que tiene un déficit enorme. Entonces eso no me parece correcto. Así que el problema aquí, Álvaro, es la desinformación. Es decir, hay tantas cosas que están en la calle y la gente le gusta oír las cosas que le gustan. Y la gente le gusta oír, oye, no hay problema. Y la cultura nuestra es de negación a los problemas. Entonces, yo creo que tenemos una situación muy seria. No sé qué va a hablar el presidente. ¿Cuándo es? Mañana, ¿no? Mañana a las 6 de la tarde. Mañana a las 6 de la tarde. Entonces, habrá que esperar a ver qué información él puede, pues básicamente informar. Pero la realidad sigue siendo la misma. O sea, es un problema muy serio. Los déficits van incrementándose. Las soluciones que hay o que se han presentado son dos, pero no son las únicas.
O sea, si uno ve en el mundo, hay diferentes opciones para afrontar un problema como este. Pero por un lado, aquí dicen, unen los sistemas y no medidas paramétricas. Bueno, ya se ha estudiado eso y resulta que es, pero muchísimo peor, y le roba el futuro definitivamente a sus hijos y a sus nietos y bisnietos probablemente. Es un tema que si lo hacemos, que la sociedad sepa, y si es que decide así, que la sociedad sepa cuánto le va a costar. Y eso es un tema muy grave. La otra oferta que hay en el tapete es la oferta que tiene que ver con los tres pilares. Y básicamente que todo pasa a cuenta de ahorro individual. La percepción es que las cuentas de ahorro individual no dan definitivamente las tasas de reemplazo, que por lo menos 60% es lo que dice el sistema de beneficio definido. Bueno, pero ya la OIT y el Fondo Monetario Internacional dijeron por qué. Y se debe a un problema de diseño en el mismo sistema. Entonces hay que corregir eso, ya sea o rediseñas el sistema mixto o transfieres todas las cuentas ahorro individual. Pero hay un problema de fondo. Y el problema de fondo es cómo han manejado los rendimientos de los fondos de la Caja de Seguro Social. Por ejemplo, hay un estudio a nivel de América Latina que se hizo, que dice, bueno, país por país, los fondos de pensiones, ¿cuántos han rendido? Bueno, peor es Panamá. Para darle una idea, Panamá, desde el inicio, por ejemplo, en 1943, que se hizo efectivo, hasta el día de hoy, el rendimiento de los fondos ha sido de 2.1%. Si vemos los 10 últimos años, el rendimiento de los fondos ha sido de 3.9%. Ahora, cáigase para atrás. Costa Rica, que lo tenemos aquí al lado, en los últimos 10 años es 7.2%. O sea, es un montón de plata de diferencia. O sea, allí, si usted no tiene buenos rendimientos, los fondos no crecen. Entonces, para tener jubilaciones dignas, usted necesita realmente rendimientos adecuados en los fondos que tiene. Por otro lado, por ejemplo, República Dominicana también tiene rendimiento de 7.2%. ¿Cómo es posible que nosotros somos los peores en América Latina en el manejo de fondos? Bueno, es un problema de que la mayoría de las cosas se invierten, el 90%, 95% se invierte en papeles del Estado y se ponen en plazos fijos. Hace mucho tiempo no pagaban nada. Mientras estaban los rendimientos del mercado mucho más altos, pues el gobierno le pasaba papeles del Estado o hacían depósitos a plazos fijos en el Banco Nacional y en la Caja de Ahorro, pero muy por debajo de lo que pagaban en el mercado. Entonces eso ha afectado tremendamente los fondos de la Caja de Seguro Social. Entonces, nosotros hemos manejado como país muy mal esta situación. Si le agregamos a este ingrediente de que, a ver, el sistema exclusivamente de beneficio con la ley 51 se cerró. Obviamente eso es un problema porque no entraban más cotizantes al sistema. Es una realidad. Entonces, pero sin embargo, en la ley 51 se establecieron dos llamadas de atención. La primera tenía que ver con la reserva mínima. Y la reserva mínima era 2.25 veces los egresos del año del análisis. Por ejemplo, si el año pasado los egresos habían sido en pago de jubilación 1.000 millones, pues la reserva debería ser 2.250 millones. Eso, si era menos la reserva, el Estado tenía que poner la diferencia. Pero eso nunca ocurrió. Por eso se ha acumulado definitivamente la falta de contribución del Estado en esta situación. Y lo segundo era que si se veía en los próximos 10 años algunos déficits,
la Junta Técnica Actuarial recomendaba a la Junta Directiva las medidas que pudieran tomarse para hacer que esto fuera sostenible, es decir, que no hubiese más déficits. Entonces, así lo hizo la Junta Técnica Actuarial, cumplió. La Junta Directiva, por obligación de ley, tenía 90 días para recomendarle al Ejecutivo qué hacer. Eso nunca ocurrió. La Junta Directiva nunca lo hizo. Entonces, obviamente los gobiernos también, conociendo el problema, porque no es que lo desconocían, pues no hicieron nada. Entonces, nos encontramos hoy por culpa nuestra ante esta situación. Entonces, yo pienso que tenemos un problema, el problema hay que enfrentarlo, decir, bueno, que le cobren a todo el mundo todo lo que debe, estoy de acuerdo. Y que le caiga la ley a aquel que no paga las cuotas que ya ha descontado o aquel que evade. Definitivamente, pues que le caiga la ley. Eso tiene que ser así. Pero eso tampoco soluciona el problema. Este es el problema financiero de liquidez más grande que ha experimentado la República de Panamá en sus inicios. Olvídese de la mina. Olvídese de los otros problemas de caída del PIB. Esto es muchísimo más grande. ¿Por qué es más grande? Porque es más grande que el PIB, pero lejos. Entonces, creo que definitivamente estamos ante una situación grave y lo peor es que esto le puede quitar el futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos y bisnietos. Esa es una situación que no debe tomarse hacia la ligera. Ahora, nadie le gusta hacer ajustes. Todo el mundo quiere seguir en lo mismo. Esa es la inercia de la vida. Nadie quiere cambio. Se ha acostumbrado uno a vivir de una forma y de repente tiene que ir otra. Pero no somos los únicos en el mundo. O sea, si vemos, casi que todos los países están en la misma cosa. Por ejemplo, Costa Rica ha tenido que aumentar su edad de jubilación a 65 años. Brasil tiene su edad de jubilación de los hombres a 67 y las mujeres a los 65. Y hablemos de Europa. Pero bueno, lo han tenido que hacer porque ¿de dónde sale el dinero para pagar las pensiones? Sale del país. O sea, eso es decir, no, que lo pague el Estado. Un momentito. ¿Quién es el Estado? El Estado somos tú, yo y todos nosotros. O sea, de algún lado puede salir. No va a haber préstamos. Aunque nos convirtiéramos en el paraíso de la pureza realmente absoluta, en donde todo el mundo cumple todo como debe cumplirse, hay cero corrupción. Va a haber déficit, definitivamente. Los sistemas de beneficio definidos dan déficit. Entonces, ante ese hecho, yo creo que hay que tener mucho cuidado por la desinformación. Hay una parte emotiva. Hay formas de hacer de que al trabajador se minimice, por así decirlo, si existe algún aumento en las cuotas. Eso se puede hacer. Eso hay formas de hacerlo. La edad de jubilación, somos de los más generosos a nivel mundial. Y hay comparaciones que después se las puedo dar. Pero no es que uno quiera que la gente quiera jubilarse más tarde o que definitivamente el Estado tenga que poner una suma enorme y muy importante que sale de todos nosotros. Es que no hay de otra. O sea, esta situación no permite de otra forma, sino que se ajuste definitivo. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, que lo he mencionado muchas veces, el ITBMS es 21% y 7 puntos de ese 21 va a las pensiones. El año pasado, con el presidente Lacalle Pou, se aumentó la edad de jubilación. ¿Por qué lo aumentaron? Un presidente tan consciente de la situación social del país. No, porque es necesario. No hay de otra. La gente vive muchísimo más. En Panamá los hombres viven 22 años más y las mujeres viven 30 años más. Pero ambos pagamos 10 años de nuestra jubilación. Entonces, ¿quién paga la diferencia? Pues lo paga el fondo. Y el fondo se acaba. Y más se acaba si es un sistema también cerrado. Entonces, hay formas y formas. En el Fondo Monetario Internacional, en su ayuda técnica que hizo en el 2015,
estableció lo siguiente, y de eso se ha hablado también mucho en la calle. Ellos dijeron lo siguiente, esto fue a solicitud del ministro Dulcidio de la Guardia, que era ministro de Economía en ese entonces, ¿no? Me imagino preocupado también por la situación. Ellos dijeron, bueno, si unen los sistemas, lo que hay que hacer es lo siguiente. La edad de jubilación, hombres y mujeres, a 65 años. Para calcular cuánto va a ser tu jubilación, que tomamos de acuerdo a la ley los 10 últimos años, pues se va a tomar el promedio de todos los ingresos de toda tu vida laboral. Pues eso baja inmediatamente el valor de tu pensión. Tercero, establecieron, y me da pena decirlo, pero ahí está escrito, de que la Caja de Seguro Social no tiene profesionales para el manejo de las inversiones. Y segundo, que la ley lo limita. Entonces, ellos dicen, no debe tomarse en la Caja de Seguro Social ni las decisiones de inversión, ni la junta directiva de andar tomando decisiones sobre eso. Y tienen razón, el mundo de inversión es otro mundo. Entonces, cuando uno empieza a ver todas estas cosas, es grave, es grave. Eso ocurrió hace 9 años. 9 años que salió eso. Y después de 9 años estamos hablando lo mismo y estamos diciendo de que no se necesita nada. Pues eso básicamente confirma lo que dijo la Junta Técnica Sectorial en sus últimos informes. En la Junta Técnica Sectorial, por ejemplo, dice, bueno, si ustedes no quieren hacer absolutamente nada, el gobierno tiene que poner aproximadamente 3.400 millones todos los años. Bueno, eso equivale a más de 1 metro por año, cuando hacemos 1 metro en 5 años. Entonces, y el sistema quiebra, no sé, no recuerdo en qué tiempo. Y después ofrece otras medidas que definitivamente es para considerar. Pero ellos presentan un menú de 8 escenarios. No es que escojan cada uno de ellos, sino que sirva de base para entonces hacer el cálculo correspondiente de cuáles son los ajustes que hay que hacer. Ahora, lo que hay que pensar es qué es lo que menos afecta realmente al ciudadano, al cotizante. Entonces, es un factor importante. Por otro lado, tenemos la economía informal, que son gente que genera sus ingresos, pero no está dentro del sistema. Entonces, muchos dicen, oblíguenlo, no sé qué. Bueno, yo le hago una pregunta. Por ejemplo, si usted es informal, en la rama que sea, y usted dice, bueno, tengo que pagar básicamente el 3,5% para jubilación y como el 8 y pico, 10% para los otros servicios, casi un 20 y pico por ciento, pero no puedo recibir medicina, porque no las tiene. La cita, tengo que pararme a las 3 de la mañana para conseguirla, si es que tengo suerte. Si me mandan a hacer exámenes, los scan o tomografía o lo que sea, pues me lo ponen para dentro de 3 o 4 meses. Y si estoy grave, me voy a morir. Hospitalización, tengo problemas. No hay insumos para la cirugía que yo necesito. Yo no voy a entrar a este sistema. Y si pienso en mi jubilación, digo, oye, si meto la plata allí, la verdad es que no voy a tener jubilación. Entonces, ¿qué motivación existe para que un informal diga, oye, me voy a meter porque esto es bueno? No existe. No existe eso. Entonces, esto obviamente también complica la situación. ¿Por qué en Europa la informalidad es tan baja? ¿Y por qué en América Latina la informalidad es inmensa? Pues sencillamente porque los informales no ven beneficio básicamente en entrar en el sistema. Entonces eso hay que mejorar. O sea, hay que transformar la caja, señores, hay que transformarla. La caja ha perdido su propósito de servir en salud y pagar las pensiones que debe pagar definitivamente cuando la gente se vaya a jubilar. Pues en ambos estamos en temas muy críticos. Entonces hay que reformar la caja,
Y hay toda clase de problemas allá adentro. El nuevo director que acaban de confirmar, pues yo creo que ese es el puesto más difícil que hay en el país, pues aparte del presidente, pero es el puesto más difícil que hay en el país. No hay otro más difícil, porque tiene que estar ahí dentro de feudos. En adición, la ley le quita autoridad al director de la caja cuando hay problemas laborales, que es la junta directiva la que decide. Y ahí hay mayoría básicamente de sindicatos y gremios. Entonces, nunca prospera. Y de repente tenemos una caja con 35.000, 36.000 empleados, cuando definitivamente debe tener una cantidad, pero muchísimo menor. Y las prestaciones malísimas, los sistemas manuales, o sea, ahí hay que hacer una transformación total, señores. Hay que hacer la transformación. Tenemos que pensar en cómo podemos dar el servicio. Aquí no se trata de otra cosa, de cómo yo le puedo dar el servicio de salud a la gente cuando lo necesita. ¿Cómo le puedo pagar las pensiones a la gente y pensiones dignas cuando se jubile? Pues nadie está pensando en eso. Los feudos dentro de la caja están pensando, no me muevan esto, que tengo mi poder allá adentro, tengo mis ingresos por las cuotas, tengo esto, tengo lo otro. Pero señores, esto va a colapsar. Uno dice, no, eso no colapsa nunca. Bueno, está bien, pero se va a poner peor de lo que está ahora. Entonces, tenemos una situación muy grave si se logra el consenso. Ahora, hay que hablar del consenso. Eso va a ser muy difícil. Lo que sí creo que será necesario es la transparencia. Por ejemplo, si la sociedad decide de que se unan los sistemas, pero no haya ningún cambio, hay que decirle, señores, el ITBMS, la plata tiene que venir de algún lado. Las cuotas tienen que aumentar, el ITBMS tiene que aumentar, los impuestos sobre la renta tienen que aumentar, todo este tipo de cosas tienen que aumentar. Y en adición de los fondos que antes usaba el Estado para algunos subsidios o construcción de carreteras, vamos a agarrar 1.000 millones para ayudar a esto. Entonces, afecta a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante. Para tener una magnitud, para tener una idea de la magnitud de este problema, los déficits van a ser mayores que lo que se cobra en impuestos sobre la renta personal, de lo que se cobra, más de lo que se cobra en impuestos sobre renta corporativa o de empresas, va a ser mayor que los subsidios. Entonces, cuando vemos eso, ni hablar del ITBMS, va a ser muchísimo mayor que el ITBMS. Entonces, cuando hablamos y vemos esto, estamos ante un problema, pero muy serio, que no hemos enfrentado en el pasado. Ahora, ¿tenemos la capacidad para hacerlo? Solamente tenemos la capacidad si existe la voluntad y el respaldo del pueblo para hacer estas transformaciones. Duro, pero necesario. De lo contrario, vamos a ir en una situación peor y vamos a estar en una situación como hemos visto en algunos otros países. Bien, el ingeniero Blandón para preguntar. Vámonos. Buenos días, don Tenía Jorge. rato no verlo. Un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy. Voy a aprovechar su conocimiento para expresarle algunos puntos y ver qué nivel de coincidencia tenemos. Si lo miramos en el tiempo, que tenemos radioescuchas, el presidente de la República tomó una decisión de afrontar el tema de la Caja del Seguro Social. De hecho, el jueves va a hacer una intervención en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación con respecto a este tema. El movimiento obrero presentará entre hoy y mañana lo que ellos consideran es su propuesta a la solución según las corridas que ellos dicen han hecho para manejar en esta discusión. Don Jorge, una de las cosas que yo miro es que comunicar no es el arte de yo expresarme. Comunicar es el arte de que usted entienda lo que yo le estoy diciendo, de manera que pueda usted apreciar mi argumento. Y que un argumento es independientemente, tiene validez independientemente de quién lo emita. Entonces yo me voy a referir a los números. A ver, Jorge,
una de las primeras cosas que he encontrado es que la mayoría de los panameños no saben lo que es un estudio actuarial de pensiones. Entonces, nosotros hablamos del estudio actuarial, y no estamos entendiendo lo que es un estudio actuarial. Le voy a dar una definición y usted me podrá decir si usted está de acuerdo con eso. Una evaluación actuarial de pensiones. Una evaluación de riesgo y intenta predecir el impacto que va a tener en un determinado nivel de escenario y con modelos matemáticos y estadísticos lo que yo estoy evaluando. En este caso, las pensiones. Entonces yo puedo hacer movimiento de las variables. Pero está ocurriendo una cosa, don Jorge. En Panamá estamos moviéndonos solo en 3 variables de un estudio actuarial de pensiones, que es la edad de jubilación, los aportes que el trabajador hace a la Caja del Seguro Social y la cantidad de cuotas. Pero un estudio actuarial de verdad, o sea, completo, incluye la fertilidad, la mortalidad, el subempleo, el desempleo, el crecimiento económico, la inflación, la migración y todos los elementos coyunturales políticos que hacen que influyan en el resultado final. Entonces un evaluador de riesgo, un actuario, es una persona capacitada técnicamente para hacer esto, dándole yo las variables sobre las que quiero que eso se corra. Entonces hemos usado estas solamente 3 variables de un conjunto de variables. Pero don Jorge, fíjense lo que he encontrado. Tengo aquí en mis manos, y probablemente usted también lo tenga, las transferencias corrientes y cuotas obrero patronales otorgadas por el gobierno central a la Caja del Seguro Social a lo largo del periodo 2014 a 2023, y le voy a tomar el 23 como referencia. En el 23 el gobierno dio 463 millones.3 al régimen de pensiones de la ley 51. Y cuando comenzó el gobierno de Cortizo, se pidió un préstamo para poner al día todos los aportes atrasados del gobierno. Este sistema, como está concebido actualmente, es insostenible. Pero lo que yo le pregunto es, ¿cómo hacemos para educar a la gente en la medida en que tomamos decisiones? Entonces, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, el presidente José Raúl Mulino ha tomado la decisión política de él presidir las reuniones de esta comisión. El problema es que la presencia del presidente es la última instancia de la reunión. Entonces necesitamos un debate más amplio. Si él preside todas las reuniones, las reuniones se van a detener en lo que él tenga. Entonces yo creo que desde el punto de vista metodológico lo que hace falta es definir ¿qué tiempo tenemos para hacer esto? 2 meses, 3 meses. El presidente piensa que lo debe hacer antes de fin de año. Yo pienso que vísteme despacio que voy vísteme despacio que voy deprisa. Vísteme rápido que voy vísteme despacio que voy deprisa. Sí. Entonces, creo que es importante que en el diálogo gana la democracia, gana el gobierno, ganan los trabajadores y ganamos todos. En la calle perdemos todos porque es el caos. Entonces, creo que hay una conciencia de que hay que resolver el problema. Creo que estamos como demasiado urgidos en imponer tiempos que pueden ser tiempos equivocados. Lo que sí creo que esto debe resolverse antes del primer trimestre del año 25. Entonces, ¿usted qué recomendaría al presidente? ¿Que presida las reuniones él? 2, que la presida un equipo técnico. 2, que comencemos a darle información a la opinión pública sobre qué es un estudio actuarial, qué estamos evaluando. Porque si yo tuviera que escoger a alguien
para que me hiciera un estudio actuarial de la Caja de Seguro Social, yo escogería a Dinomón, porque tiene el conocimiento, la experiencia, ha trabajado en esto. Pero tengo que separar el IBEL. Y fíjense cómo se llama el programa. El programa no se llama pensiones. El programa se llama Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, por una serie de variables. Y los que lo concibieron al principio tenían como escenario que usted se iba a morir 10 años después que yo le diera la pensión. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que la gente no se muere 10 años después que yo le dé la pensión, sino que se muere 15, 20, 25 años después. Entonces esa variable ha cambiado favorablemente a la persona, vive más, lo cual es bueno. Entonces lo que tenemos que buscar es un mecanismo para que todos entendamos eso y el efecto de eso en las finanzas públicas, en las finanzas de la Caja de Seguro Social, porque mucha gente no lo está entendiendo y porque además en el ejercicio muy simple de la gente no maneja variables muy complicadas y además solo un poco nos complicamos la vida. El ciudadano común tiene cosas más sencillas que hacer, entre ellas trabajar, comer y transportarse. Y la profesión más difícil no es la de Dinomón. La profesión más difícil en este momento es ser padre de familia, por las miles de variables que hay en este momento. Entonces, ¿usted qué recomendaciones le daría al presidente con respecto al manejo de esto? Porque noto que hay poco conocimiento técnico y hablamos como si todo el mundo supiera qué es un estudio actuarial, cuál es el déficit corriente, como tenemos una campaña anticorrupción, entonces como robaron tanto, ¿por qué a mí me van a dar poco? Por ejemplo, yo escuché a un economista decir que el aporte que daba el gobierno, yo tengo aquí el aporte del gobierno en el 2023 a la Caja del Seguro Social en todos sus programas fue de 5.666 millones de dólares. Saca usted ahora con respecto a y esto representa el 21% de los ingresos de la Caja del Seguro Social. Entonces, estos números la gente no los conoce, porque le hemos dicho tantas veces, viene el lobo y el lobo no viene. Entonces ahora, ¿por qué les cree usted que la gente le va a creer que el lobo ya llegó? Entonces está reducido esto a un problema ideológico. Es que el sector privado quiere los cambios para hacer negocio y el sector obrero es el que va a pagar el pato. Eso no es así. En realidad la historia es que si no hacemos las reformas, el que va a pagar el pato es el sector obrero, el sector que se jubila. No es así, don Jorge. Sí, sí. ¿Qué recomendaciones usted le daría al presidente en el manejo de esto? Porque ya lo tenemos, ahora mismo estamos en un diálogo. Y creo que este es un diálogo muy serio que debe llegar a conclusiones. No por mucho madrugar aparece más temprano. Así que creo que hay que manejar el tiempo, ¿no le parece? A ver, bueno, en su primera pregunta, usted menciona la importancia de educar, de comunicar de una manera simple esto, y también incluye todas las variables para realizar un estudio actuarial. En los informes de la Junta Técnica Actuarial hay algunos, pero en el informe de la OIT hay todo lo que usted ha mencionado, está en una sección de ese informe donde incluye inflación, aumento de salario, desempleo, informalidad, o sea, todo, absolutamente todo, y es un informe muy claro en cuanto a cuáles son o cómo han sido las bases para realizar estas corridas. Pero bueno, la verdad es la siguiente: ha habido una falta absoluta de poder transmitirle a la población y de manera clara los problemas que se están teniendo. Entonces, lo más fácil es decir, bueno, el problema es la Ley 51, que cerró el sistema exclusivamente de beneficio definido, y por lo tanto nos encontramos en esta situación. Eso es fácil entenderlo. Y yo creo que en esto un poco los sindicatos y los grupos llamados sociales, yo creo que han manejado esto mejor que nadie. En cambio, los gobiernos no han hablado de ello,
Es más, no se podían conseguir los estados financieros hasta básicamente en el 2020. Ya tenemos el de 2023. Con poca información. Entonces, aquí viene una acumulación de situaciones que, primero, la gente decía, aquí no hay problema. Y segundo, la corrupción, los elementos de corrupción tan graves, el manejo irregular de muchísimas cosas, la deficiencia. Pues la gente dice, tú me vas a cobrar ahora a mí, después de ser robado X cantidad de millones, eso no lo acepto. Entonces, la comunicación de esto es extremadamente difícil. Ahora, hay que hacerla. O sea, hay que hacerla. Siempre va a haber gente que va a protestar. El año pasado, como en febrero o marzo, el CONATO presentó la propuesta del sector privado. Yo tuve oportunidad de ir a discutirla en la comisión de la Asamblea, Comisión de Salud Laboral y Desarrollo Social. Y básicamente la propuesta era unir los sistemas, agarrar los fondos de la caja del canal, agarrar que todo el mundo pagara 100%, se elimine la evasión, o sea, una serie de elementos que definitivamente algunos tenían fundamento, otros no. Por ejemplo, el del canal, no es que el fondo de lo que da el canal está en una cuenta para acumular intereses. Eso se gasta en el año. Entonces, no se estudiaba a profundidad cómo hacer esto. Ya está gastado por los próximos 40 años. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una confusión en donde lo que ha quedado en la mente de la gente es que, no señor, con toda esta corrupción que hay, a mí no me va a mover de aquí. Entonces, lo que usted dice es cierto. La información no solamente debe ser información técnica, tiene que ser una comunicación correcta que le diga a la gente, esto es lo que pasa, en esto debemos enfrentarnos, las consecuencias de esto es ABC. Si el gobierno no hace esto de una manera profesional, porque hay gente que sabe hacer estas cosas, de una manera profesional, a nivel nacional, haciendo presentaciones a 100%, todo tipo de sindicatos, todo tipo de gremios, todo tipo de asociaciones que existen en este país, en los próximos 5 meses, 6 meses, pues la gente seguirá pensando como está pensando en el día de hoy. Ay, eso es una necesidad total y absoluta. No puede haber, en mi opinión, un tipo de diálogo como el diálogo que llamó la administración pasada, porque eso es una asamblea que todo el mundo habla ahí lo que quiere y nadie tiene fundamento de nada. Lo que sí creo que debe haber un diálogo tripartito, y hay ejemplos de exitosos básicamente para hacerlo. Y aquí el país que se ha robado el show en los últimos 5 años definitivamente ha sido Uruguay. Uruguay sacó un decreto donde decía quiero las 3 partes. Eso sí, pues, que llegue el líder de los sindicatos, que llegue el líder de la empresa privada y nosotros el gobierno vamos a mandar un equipo. Pero también tienen que tener dentro de esa mesa de negociación la gente técnica en cuanto a análisis financieros y actuariales y para ver una sola página y vamos a brindarle ayuda interna o internacional. Bueno, y lograron un acuerdo y se extendió la edad de jubilación. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que llamar a un diálogo tripartita, un diálogo serio. Ahora, este diálogo toma tiempo. El presidente, este es uno de los problemas más grandes del presidente. Él tiene que atender todos los problemas. Yo me imagino que cuando él mencionó esto, yo creo que lo que quiso dar a entender es que él iba a estar llamando a este diálogo, en el inicio iba a participar y después pues se retira y interactuará cuando haya que consultarle las cosas este grupo tripartita. Entonces, pienso que obviamente el presidente no va a tener el tiempo para básicamente dedicarle a esto, porque estas reuniones van a ser kilométricas de manera diaria y va a demorar. Estas son cosas que hay posiciones, por ejemplo, la posición del sindicato es esto no es negociable y punto. Bueno,
¿quién dijo miedo? Hay expertos en los manejos de problemas a nivel de todo tipo, que son de ese tipo, que no hay forma de llegar a un acuerdo y al final llega a un acuerdo. Pero esto es una cuestión de manejo. Hay que tener un equipo de primera en esto, y me refiero a todos también. Hay que tener la comunicación adecuada. Pienso que el presidente tiene una buena intención. Pienso que está muy preocupado. Obviamente no va a tener tiempo para dedicarle a esto. Y segundo, es que él debe ser el recurso de última instancia. Yo pienso que va a ser así. Él no va a estar en las negociaciones de todo el tiempo. Dará una guía, dará básicamente algunas motivaciones. Don Jorge, para que sea esto. Pero no más de eso. Permítame una pregunta, escuchándolo. Sí. Estamos confundiendo la palabra consenso con unanimidad. O sea, queremos intentar decir que si no hay consenso no. Este es un tema que va a requerir decisiones. Y esas decisiones, no importa a quién afecte, va a tener un precio. ¿No le parece? Es que eso es así. Y lo ha sido básicamente en todos lados. La calle Poque es un presidente que tiene una buena popularidad y ha hecho cosas muy buenas, pues tuvo protestas en las calles, ¿no? Siempre va a haber protestas, y esas protestas ocurren. Ahora, hay 85 países que han llegado a acuerdos. O sea, nosotros no somos los únicos en esto. Entonces, hay que entender que este problema no va a haber unanimidad bajo ninguna circunstancia. Va a haber disensos graves, en el sentido de que la gente dice, no me escucharon, no me quisieron atender, yo quiero esta propuesta, no me la dieron, yo voy a la calle. Bueno, eso esperemos. Lo peor es pensar de que no va a ocurrir. Pero eso va a ocurrir. Pero hay que manejar, y lo importante, eso sí, hay que comunicarle a la gente estas cosas. Hay que comunicarle a la gente, señora, ahora mismo, en la situación como estamos, que hay que meterle 1,000 y pico de millones de dólares al foto, y después 1,200, 1,400, y así subiendo, tenemos que subir el ITBMS, o tenemos que hacer esto, o tenemos que hacer lo otro, o ese tipo de cosas. Pero hay sistemas y sistemas que se pueden poner sobre la mesa para negociar. No es que solamente esa propuesta de un lado y esta propuesta son las únicas propuestas que existen. Eso no es así. Hay cosas que uno dice, bueno, tú te quieres jubilar a los 57 años, te quieres jubilar a los 55 años, está bien, pero no te puedes jubilar con 60%. Pero te puedes jubilar, pero eso ocurre. Entonces, hay que aprender de las cosas que han hecho otros países, en el cual sea lo menos posible. Lo que tenemos que transmitirle a la gente es que cuando uno habla, oye, el sistema de seguridad social que existe en Europa es una maravilla, porque no lo tenemos aquí. Ellos lo pagan. Ellos lo pagan. Y lo pagan con cuotas y lo pagan con impuestos. Por eso es que esos países allá, el impuesto es 45% y 50%. ¿Cómo le quedaría a ustedes si ustedes tienen que pagar un impuesto semejante aquí en Panamá? Ellos lo pagan. No es que no lo paguen. El país lo paga, la gente lo paga. Entonces, tenemos que pensar de que si queremos algo, pues definitivamente ese esfuerzo habrá que hacerlo. Yo creo que estamos en un momento crítico. Hay un peligro, y el peligro es que, por ejemplo, el fondo mixto tiene 8,000 millones, 9,000 millones en este momento. Pero ¿qué resulta? La gente dice, bueno, ahí hay plata, agarra esa plata. Esa plata no es libre. Esa plata es para cuando aproximadamente en la década del 30 hay aproximadamente 1 millón de cotizantes. La gente se va a jubilar, y se va a jubilar, pero masivamente después del año 35 que adelante. Claro. Y te comes la plata ahora porque se acaba en pocos años. ¿Quién va a pagar las jubilaciones de ellos? Entonces el problema se agrava y se multiplica. Entonces yo sí creo que hay buena intención del presidente.
yo sí creo que él no tiene intención de estar sentado a la mesa de negociación, creo yo. No creo, tiene que atender un país, pero sí quiere darle la seriedad del caso, no como hemos visto otros presidentes que le han sacado el cuerpo a esta cosa de una manera importante. Entonces, yo sí creo que hay forma de solucionarlo, hay que llegar a un consenso, hay que salvar cara. En todas estas cosas hay que pensar en la parte de toda esta gente que ha dicho bajo ninguna circunstancia no, ellos son políticos, de que sean sindicalistas, o sea, ellos son políticos. Entonces ellos tienen que salvar cara de alguna forma. Entonces, todos estos ingredientes que vienen, pues hay que considerarlo y tener manejo y hay que hacerlo. Lo que sí va a llegar el momento que hay que tomar decisiones. En eso estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Hay que tomar decisiones, pero informadas. Hay que informarle a la gente de manera transparente. He usado la palabra transparencia para que todo el mundo esté informado de esta situación. Muy bien. Bueno, don Jorge, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Vale. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su invitación. Vamos al cambio comercial.